Hola, buenas tardes. Bienvenidos a una nueva emisión de A la Vista. Hoy vamos a hablar de algo que nos ocupa a todos, los chicos y la comida. Porque todos tenemos en casa o conocidos o familiares de chicos que no comen bien. Y muchas veces los papás dicen, bueno, que coma eso solamente con tal de que coma algo. Pero saben que eso puede conllevar a graves problemas de salud, incluidos problemas de visión, obviamente. Y para hablar del tema tenemos un panel de expertas profesionales de primera línea de nuestro medio que nos acompañan hoy. Vamos a recibirlas. Y como lo anunciamos en la presentación, para hablar de este tema tan interesante, tenemos con nosotros a la doctora Viviana Budi, médica oftalmóloga, ya es la oftalmopediatra de nuestro programa, que es la jefa del servicio de oftalmología del Hospital Garrahan. Gracias, Vivi, por estar otra vez con nosotros. Gracias por darnos el espacio para difundir y llegar a cada casa. La doctora Budi es un sol. Cuando le preocupa algo y hay algo que le parece que no tiene la suficiente difusión, me llama por teléfono, me manda un mensaje, me dice, Amalia, ¿podemos hablar de tal cosa? Y por supuesto que sí, nuestra productora Liliana accede enseguida. Y también nos acompaña la doctora Liliana Jornich, que es médica neuróloga infantil también del Hospital Garrahan. Gracias, Liliana, por estar acá. Al contrario, gracias por la invitación. Yo muy feliz de hablar de algo tan interesante. ¿Qué pasa con los chicos y la alimentación, Vivi? Bueno, nosotros estamos recibiendo con cierta frecuencia chicos de un promedio de edad de 9 años que nos están llegando con un déficit visual muy severo por falta de vitamina, habitualmente vitamina A, y eso nos puso en alerta, porque realmente empezamos a ver que un alto porcentaje de estos chiquitos tenían trastornos del espectro autista. Empezamos a trabajar en multidisciplina, con neurología y con el servicio de nutrición, porque, bueno, además de suplementarlos, hay que ver en qué otras áreas de su organismo hay Compromiso, ¿no? compromiso por el déficit, que es polivitamínico en general, y además porque tenemos que tratar de ver cómo suplementarlos y cómo reeducar para que estos chicos vuelvan a tener una alimentación menos selectiva. El grave problema, y eso motivó que hiciéramos el 13 de diciembre en el hospital una reunión de oftalmopediatría que se llamó Alerta TEA, es que nos llegan ya con el cable que conecta el ojo con el cerebro totalmente dañado. Porque cuando se llegan a tener ya la lesión visual es cuando consultan. Mientras tanto pasan años con alimentación selectiva y ahí entonces podemos ver en estas placas cómo los nervios ópticos, que se deberían ver rosados, esos círculos que vemos, se ven pálidos y blancos. Esto significa que se murieron las neuronas y esto significa que esa mala visión no tiene recuperación. Es irreversible. Irreversible. Qué interesante. Y recién dijiste una sigla, TEA. ¿Qué quiere decir TEA, Liliana? Es una sigla que hoy se usa muchísimo internacionalmente y significa trastorno del espectro autista, que un poquito tiene que ver un poco con esto. El trastorno del espectro autista, que hoy está muy difundido, es una entidad clínica del neurodesarrollo, no es una enfermedad. Por ahora es una entidad clínica que sabemos que afecta el neurodesarrollo del niño desde su nacimiento. El niño nace con la patología, se va atravesando la infancia, la adolescencia, la juventud, y a veces la gente no sabe, y la adultez, porque se llega con esta misma entidad hasta la adultez. Y bueno, son distintas las características que tiene según para cuando nosotros estemos hablando de qué edad. La patología se describió en 1943. No hace tanto. No, es reciente prácticamente, sí. Fue Leo Kanner el que se atrevió a escribir por primera vez qué características tenían estos niños, porque él comenzó con los niños. Y ahí quiero hacer alerta, ya que estoy acá. Sí, por favor. Y para prevenir, es una alteración de la comunicación, llamémoslo inicialmente así, comunicación social, lenguaje, y el lenguaje es el verbal
el hablado, Sí. y el no verbal, es decir, el gestual. Ajá. Uno muchas veces no dice nada con la palabra, pero una cara, un gesto, lo Sí. dijo todo. Sí. Estos niños no dicen nada con la cara. Inexpresivos. Son inexpresivos. Y además tienen alteraciones conductuales que hay que conocer, desglosar, y al principio se pensó que tenían que estar todas para hacer un buen diagnóstico. Claro. Y hoy sabemos que no es necesario todas, y teniendo varias de ellas, sumados al trastorno del lenguaje, sumado a la conducta social, que a eso quiero llegar, que es el tercer pilar, estos chicos no pueden tener una buena relación con sus pares. Son niños aislados. Esa palabra creo que los define muy bien. Claro. ¿Y con la familia sí entablan una buena relación? Más o menos, porque estos niños tienen la característica de funcionar como si fueran sordos. Entonces, muchas veces los papás confunden que no oyen, cuando le dicen Josecito, 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 y Josecito está armando algunas filas o algunas pilas o algunos rasti, y entonces, bueno, no le interesa lo que le están hablando y está encerrado en su mundo. Entonces, lo primero que quiero decir, que el primer alerta es el lenguaje. Estos nenes comienzan a hablar tarde. ¿Cuándo hablo de tarde? Y al año ya dicen mamá y papá. Bueno, ellos en general dicen mamá y papá más o menos, si no es al año y medio. Pero después tienen que decir más palabras, frase, y después hay que hacer oraciones. Claro. Después de decir 2, 3, 4, 5, 10 palabras, es como que dejan de hacerlo, se olvidaron y no hablan. Y muchas veces van al pediatra a la consulta, y esto es una alerta para los pediatras también. Nunca hay que decir, se puede esperar, es un varón, porque esta patología se da más 4 veces en varones, una nena, cada 4 varones una nena. Y los varones tardan en hablar, esperemos un año más, esperemos unos meses, quédense tranquilos. No, primero hay que consultar, porque hay que hurgar bien en las características del niño, porque muchas veces hay más. Puede ser un retraso simple del lenguaje, sin embargo, puede ser un trastorno del espectro autista. Voy a decir las características lo más rápido que pueda para aclararles. Para que los papás se den cuenta, ¿no? Lo voy a decir fácil. A ver, con respecto a lo que dijimos primero, que es la comunicación social, en el jardín se nota. En el jardín está por un lado el nene que tiene trastorno del espectro autista y todos los otros están en ronda, jugando, escuchando a la señorita, y resulta que él está jugando solo ahí a lo que a él le interesa. Con respecto al lenguaje está hablando poco, casi nada. Ya tenemos 2 elementos. Pero los terceros son los conductuales. Y hay 2 grandes elementos conductuales. Uno es los intereses restringidos. Al nene le gusta o jugar con los autitos, o estar tirado en el piso, o armar pilitas, y guay de que a alguno le toque algo de lo que hizo y le desarme la pila, porque los berrinches que tienen son sobremanera. Se enojan mucho. Se enojan terriblemente. Entonces, si a eso le sumamos, y ahí viene la parte de alimentación, una dieta selectiva que tienen la mayoría de los chicos con trastorno del espectro autista, ya seguimos buscando entonces qué más tienen. La dieta selectiva es comer pocos alimentos. Por ejemplo, tengo un nene que come solo fideos, tienen que ser blancos o con manteca o con salsa blanca, y tienen que ser de una marca que no voy a decir, que está en el interior de la provincia de Buenos Aires. Mirá. Niño de 4 años, si la madre no tiene de esa marca fideos, coloca otros fideos idénticos, tirabuzones, por ejemplo, adentro del paquete que tiene la marca de los fideos que le gusta, los pone a cocinar. Cuando se los pone en el plato, el niño dice, no quiero. Mirá vos. Y no lo come. Llega hasta ese punto la selección de alimentos. Otros tienen una dieta un poquitito más amplia, pero siempre es dieta selectiva. Y si no es dieta selectiva, en el plato por colores. Verde, marroncito de la carne, rojo del tomate, y guay de que se mezclen. Que no se toquen. O tengo uno que, por ejemplo, una comida sola por plato. Le pones 2 y no come. Entonces eso también hay que considerarlo dieta selectiva. Es una forma más leve,
pero bueno, tiene que ver con esto. Muchos tienen molestias por el bullicio de los recreos. Claro. ¿Y a qué escuela le vas a sacar el bullicio de los ninguna. recreos? No Pero sé. igualmente creo yo que tanto para el campo oftalmológico como neurológico es mejor que vayan a una escuela común, que estén totalmente integrados, ¿no? No que vayan a una escuela especial. Podemos hacer una discusión larga sobre el tema. Bueno. Vivi, todo lo que nos contó Liliana en cuanto a la revisación oftalmológica, para vos, ¿es más difícil en un chico con un trastorno autista? Bueno, a mí me está pasando en general que las madres a veces nos escriben preguntando, ¿ustedes atienden chicos con TEA? Ah, mira. Porque encuentran muchos lugares, y lo charlábamos antes del programa, que por a veces las conductas de hiperactividad, lo difíciles que son de revisar, esta tendencia al aislamiento, a no comunicarse, se hace difícil a veces el examen, pero se puede. De todas maneras se puede. Uno a través de un juego, a través de dividir la consulta, no dilatarlo el mismo día, que lo traigan después dilatado, digamos, darle los tiempos al chico, se puede y hay que hacerle el examen. Sí, es muy importante. seguro que sí. Y lo que es fundamental en estos casos es además transmitir, digamos, lo que decíamos, que a veces hay un déficit tal vez en el interrogatorio, en los primeros tiempos, cuando el niño comienza con alimentación, porque para que lleguen con daño del nervio óptico, tienen que pasar 8 o 9 años de selectividad. Claro, claro. Nos decimos síndrome de carita de papa, solo come papa, solo come, como contaba, absolutamente selectivo, falta de vitaminas. Entonces, hay que hacer hincapié en ese primer tiempo, en sí darle importancia al tema de la alimentación. Todos los médicos, el pediatra, el neurólogo, el oftalmólogo, todos los que tengamos contacto con los chicos, tenemos que empezar a interrogar, come bien, come completo, toma vitaminas. Sí. Y para eso la tenemos ahora en el segundo bloque a la doctora Araujo, exacto, ¿no? Donde vamos a contar qué es lo que estamos haciendo con estos chicos. Si me permitís un minuto, no puedo dejar de decirles qué es el espectro autista, porque el espectro, lo voy a decir lo más sencillo que pueda, va desde lo más severo, que es el autismo propiamente dicho. Sí. Entre medio está el trastorno generalizado del desarrollo, que tiene clínica intermedia y un futuro más un poco mejor desarrollado que el niño de autismo propiamente dicho. Y el último es el síndrome de Asperger. El Asperger es el más frecuente de todos y es el que nos da mayores satisfacciones. Entonces quiero hablar un poco a la comunidad de padres que tienen Asperger, que sus hijos, primero, todos van a hablar. Los niños con Asperger hablan, después tienen un lenguaje peculiar, hablan en tercera persona, tienen una cadencia centroamericana, los centroamericanos tienen una cadencia mexicana, tiene que ver mucho con las pantallas. Yo no nombré las pantallas, los chicos lejos lo más posible de las pantallas. ¿Por qué? Porque copian el mundo de las pantallas y no copian el mundo que los rodea. Por supuesto. Eso es terrible. Y lo característico del autismo termina siendo niños que, aún a cualquier edad, siendo jóvenes, son los niños que tienen retardo mental en general, que se dedican a jugar con cosas que giran y eso les interesa. Si hay un ventilador en el techo girando, lo van a mirar hasta cansarse. Hacen algunas filas y algunas pilitas de juguetes, pero les gusta arrastrarse por el piso, agarran un autito y nada más que lo mueven sin ningún sentido. No adquieren lenguaje o 2 o 3 o 4 palabras y no se interrelacionan con el medio. Claro. Con lo cual no es lo mismo. Y el trastorno generalizado del desarrollo finalmente tiene un lenguaje muy acotado, a diferencia del Asperger, y esto lo quiero decir, en donde vemos 3 grupos bien significativamente diferentes. Retardo mental, cociente intelectual normal y finalmente los superdotados. Los superdotados, sí, como varios famosos, ¿no? Bueno, y los superdotados, con sus peculiaridades, con sus formas de desarrollo diferentes, pueden desarrollarse muy bien en el mundo. Y eso hay que tenerlo también en cuenta. Chicas, tenemos que ir a una brevísima pausa, pero Liliana, te comprometo acá en cámara para una próxima visita, ¿sí? Cómo no, cómo no. Vamos a una pequeña tanda y volvemos con más a la vista.
Hay varios médicos en distintas partes de Argentina siguiendo pacientes. Los resultados preliminares que tenemos son bastante satisfactorios, que lo que son publicaciones de estudios de otras empresas internacionales en el exterior. La experiencia personal y el seguimiento de los pacientes a 6 meses da resultados muy buenos. La mayoría de los pacientes no están mostrando nada de progresión, ¿ven? O progresiones de 0,25, muy poquitito. Romano Home Restoration es sinónimo de elegancia y avanzadas tendencias mundiales en amoblamientos y objetos de decoración. Somos una empresa integral dedicada y reconocida por particulares, empresas corporativas, hotelería y empresas constructoras. Importamos destacados muebles espejados, espejos tallados de gran porte y exclusivas arañas. Bienvenidos al segundo bloque de A la Vista y seguimos con este tema tan interesante de los niños y la alimentación selectiva. Y para eso hemos incorporado al piso a la doctora Maribé Araujo, que es la jefa de nutrición del Hospital Garrahan. Maribé, gracias por estar con nosotros. No, igual que lo que dijeron mis colegas, gracias a ustedes por el espacio y poder comunicar algunos detalles que nos preocupan. Sí, tan interesantes y tan importantes. Empezó la doctora Viviana Budi, hablando de la alimentación selectiva y el daño en el nervio óptico. Ella lo dijo muy gráfico, el cable que une el ojo con el cerebro que se daña y eso es irreversible. Pero, ¿qué se puede hacer con estos chicos a nivel nutricional? Primero comentarte que la selectividad en pediatría no es una cosa rara. Claro. Hay momentos fisiológicos, o sea, normales, donde los chicos pasan periodos de selectividad. Alrededor de los 2 años, cuando ya no crecen tan rápido como de más chiquitos, tienen menos hambre y entonces se pueden dar el lujo de elegir qué comer. Y entonces eso es una selectividad pasajera que puede durar unos meses y después retoman una alimentación normal, donde es muy importante que la familia haga oferta de alimentación variada, claro, saludable. Eso es normal, es una selectividad habitual en pediatría. Pero después hay chicos que tienen una selectividad severa, ¿sí? Que es lo que se estuvo comentando acá. Chicos que restringen su alimentación a 3, 4, 5 alimentos y no salen de ahí. Y donde las estrategias habituales, familiares, las que conocimos todos y como educamos en la alimentación a nuestros claro, hijos o nuestros conocidos, no alcanzan, ¿sí? Y entonces esta selectividad se puede prolongar por años y cuando uno come 4 alimentos, todos del mismo color, es muy difícil completar todos los requerimientos nutricionales, claro, de vitaminas o de minerales o de proteínas, etc. En general, lo que más vemos en el grupo de pacientes con selectividad severa son deficiencias vitamínicas. Y esto es importante porque son chicos que tienen crecimiento habitualmente, crecimiento normal,
peso normal o sobrepeso. Ajá. ¿Sí? O sea que no es lo que estábamos acostumbrados los pediatras a ver, que la deficiencia vitamínica está asociada a la desnutrición de peso y talla. Sí. Esto se llama a veces desnutrición oculta, porque no la vemos, ¿sí? Sino que el organismo la sufre. ¿Está bien? Mira vos, ¿y cómo nos damos cuenta? ¿Haciéndole un laboratorio, por ejemplo? Los laboratorios para dosar vitaminas son muy específicos. No se hacen en la consulta rutinaria de pediatría. La forma de darse cuenta es el pediatra tiene por costumbre, debe hacerlo así, interrogar acerca de la alimentación del niño. ¿Sí? Y en la consulta ahí surge esta dieta incompleta que lleva a las deficiencias. El problema que tenemos es que los pediatras no estamos habituados a medicar. ¿Sí? Claro. Esto se solucionaría si cuando un pediatra detecta una selectividad severa con deficiencias de vitamina, cualquier chico que no come ninguna fruta puede tener deficiencias vitamínicas. Sí, seguro. ¿Sí? Si no consume ningún alimento amarillo o naranja, puede tener deficiencia de vitamina A. Entonces, lo más sencillo sería suplementar con un polivitamínico o si detectó una deficiencia específica, suplementarla de forma medicamentosa, lo que conocemos como polivitamínico. Claro, sí, complejos de vitaminas. Complejos de vitamina, o si uno detecta una sola vitamina que falta, aportar esa. Pero los pediatras no es fácil que indiquen vitaminas. Y los papás también deben tener resistencia, a veces son los papás ¿no? los que se resisten, pero la verdad que en los casos que hemos interrogado, a veces los papás insisten con el tema, doctor, mire que no come, no sea... No, fíjese que está bien de peso, de talla, está creciendo bien, no necesita nada. Entonces, por ahí también, esto es difusión también para los pediatras, ¿no? Si el pediatra pone un polivitamínico común a una dosis habitual, en ese momento evita todo esto que estamos viendo, que la verdad nos aterra. Es chicos que perdieron la visión. En el hospital hicimos un estudio que cuando lo publicamos eran 20 pacientes. Sí, hace 2 años. Ya vamos por 35 pacientes. Es mucho. Yo les digo casi ciegos, cada uno tendrá su definición oftalmológica, pero algunos perdieron totalmente su visión. Llegan, muy pocos recuperan la visión. La verdad es que es, y si hubiera solucionado, si en su momento hubieran recibido algunas vitaminas. ¿Y sí les indican, discúlpame, sí les indican a las mamás reiteradas veces que el nene tiene que comer de todo, pero son chicos muy difíciles, llevan muchos años reeducarlos, con un equipo muy entrenado en dar estrategias y en superar toda esta cosa que tienen de sensibilidad, de rechazo y qué sé yo. Entonces, mientras tanto, si uno cubre esas deficiencias, bueno, puede ir trabajando más tranquilos y sin la presión de los padres de que no está comiendo bien, ¿no? ¿Qué le está pasando? Y esto. Claro. ¿Y hace cuánto que están viendo esto? Porque, no sé, nosotros, los médicos que hacemos, los oftalmólogos que hacemos otra cosa, no estamos al tanto. ¿Es algo de reciente aparición? Cuando yo hice pediatría, la deficiencia de vitamina A parecía que no era de nuestro país. Parecía que era de los países África, India, algunos lugares de Brasil, lugares con concentración de pobreza, pero creíamos que no era de nuestro país. La verdad es que yo aprendí a diagnosticar estos chicos hace 15 años. Sí, yo creo que el primer paciente, yo lo vi a unos 8 o 10 años, fue la primera vez que vi una mancha de Bitot, porque supuestamente estaban en las favelas de Brasil o en Biafra, cuando yo empecé la oftalmología. Claro. Bueno, porque aparte la deficiencia de vitamina, para que la gente sepa, se acompaña de una falta, un déficit de todo lo que es la superficie ocular, una sequedad ocular extrema que puede llegar hasta la perforación corneal. De hecho, hemos tenido casos de pacientes adolescentes con perforaciones corneales que han tenido que ir a un trasplante de córnea y con escleromalacia, o sea que con la pérdida anatómica del ojo, ya no hablemos siquiera de la funcional, que es terrible, que es la ceguera o la baja visión que queda. Y además empiezan con ceguera nocturna, tienen otros trastornos después como problemas de tiroides, etcétera, pues una
una falta de vitaminas múltiple. Bueno, el primer paciente que vimos era un chico deprimido, que llegó sin visión, con problemas de audición también, con estas manchas de Vitot, fue las primeras que yo vi en el hospital, y con una hiperostosis alrededor del canal del nervio, que después encontramos un trabajo que decía que estaba asociado al déficit de vitamina A. Ahora lo sabemos y ya lo buscamos. Claro. A partir de ahí hemos tenido un montón de pacientes iguales. Sí, y este chico era también del espectro autista. Bueno, se lo internó, se lo reeducó. Este chico pudo recuperar algo de la visión, luz o bultos. Incluso lo consultamos con Roberto Ebner en su momento, en un Ateneo con el hospital. Pero bueno, realmente a partir de ahí empezamos a ver casos con bastante frecuencia y siempre alrededor de los 9-10 años. Bueno, es un tema para volver a hablar con todas, con las tres doctoras, porque es un tema apasionante y súper importante, porque perder la visión por tener una comida selectiva y no poder reincorporarse a la sociedad o a la vida familiar normal a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Por no tratarse o llegar a un diagnóstico tarde de un autismo es terrible, es algo que en este momento no debería pasar. Así que, un solo detalle que en general lo vemos asociado al autismo, pero lo importante es la selectividad alimentaria. ¿sí? Un chico, si no es autista, pero también igualmente tiene selectividad alimentaria, si tiene este tipo de alimentación tan restringida, corre el mismo riesgo. Totalmente, totalmente. Y queremos que lo suplementen, que es lo que veníamos hablando. Si uno detecta, no hay, no dejar pasar el tiempo porque después viene lo irreversible. Estos chicos deben ser suplementados y reeducados mientras tanto. Este es un excelente mensaje para todos los papás, para todos los abuelos, que muchas veces los chicos se quedan en la casa de los abuelos. Insistan en la consulta del pediatra, que es el primero en verlos, y que el pediatra los suplemente con complejos vitamínicos. Les agradezco muchísimo que hayan venido. Un tema apasionante. Gracias, Viviana, como siempre. Gracias, Maribé, por tu tiempo. Y nos despedimos hasta el próximo martes a las 17:30 aquí en Canal Metro en A la Vista. Muy buena semana.